Hoy escucharás relatos de terror inspirados en experiencias contadas por quienes aseguran haber sobrevivido a situaciones imposibles. Si disfrutas este tipo de historias, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos hasta el final, porque la última historia podría ser la más inquietante de todas. Me llamo Mauricio. Tengo 22 años y aquella noche acepté acompañar a 4 amigos a un bosque donde pensábamos acampar durante el fin de semana. Elegimos ese lugar porque estaba lejos de la ciudad y casi nadie lo visitaba. Llegamos poco antes del anochecer, armamos las tiendas y encendimos una fogata. Todo parecía tranquilo hasta que el silencio comenzó a sentirse demasiado extraño alrededor del campamento. Mientras preparábamos la cena, escuchamos un grito humano proveniente del interior del bosque. Sonaba como la voz de una mujer pidiendo ayuda con desesperación. Todos dejamos de hablar al mismo tiempo. Pensamos que alguien podía haberse perdido o sufrido un accidente. Tomamos las linternas y permanecimos atentos esperando escuchar otro llamado para identificar la dirección exacta desde donde provenía aquel sonido. El segundo grito llegó apenas unos segundos después. Esta vez parecía mucho más cercano, aunque seguía siendo imposible calcular la distancia. Uno de mis amigos propuso llamar a emergencias antes de internarnos entre los árboles. Intentamos hacerlo, pero ninguno de los teléfonos tenía señal. Aún con dudas, decidimos avanzar algunos metros convencidos de que alguien realmente necesitaba ayuda aquella noche. Seguimos el sonido durante varios minutos atravesando senderos cubiertos por ramas y vegetación espesa. Mientras caminábamos noté algo extraño. El bosque permanecía completamente inmóvil. No se escuchaban insectos, aves ni animales moviéndose entre los árboles. El único ruido era aquella voz desesperada que seguía pidiendo auxilio, siempre a la misma distancia sin importar cuánto avanzáramos. Cuando estábamos a punto de regresar, el grito se detuvo de golpe. Permanecimos inmóviles iluminando los árboles con las linternas. Entonces escuchamos pasos muy lentos rodeándonos entre la oscuridad. No parecían correr ni esconderse. Caminaban con calma sobre las hojas secas como si varias personas nos observaran desde distintos puntos del bosque sin dejarse ver por la luz de nuestras lámparas. Nos reunimos junto a la fogata sin perder de vista la oscuridad. Los pasos seguían rodeando el campamento, pero nadie aparecía entre los árboles. Uno de mis amigos gritó preguntando quién estaba allí. La única respuesta fue un silencio absoluto que duró varios segundos. Después, la misma voz femenina volvió a pedir ayuda, aunque esta vez sonó exactamente detrás de nosotros. Giramos las linternas al mismo tiempo, pero solo iluminamos troncos cubiertos por musgo y una ligera neblina que comenzaba a extenderse entre los árboles. Entonces descubrimos varias huellas marcadas sobre la tierra húmeda. Eran demasiado grandes para pertenecer a un animal y tenían una forma extraña, como si quien las hubiera dejado caminara descalzo desde hacía mucho tiempo. Decidimos regresar a los vehículos antes de que oscureciera por completo. Mientras recogíamos nuestras cosas, escuchamos ramas quebrándose a pocos metros del campamento. Las luces de las linternas alcanzaron a mostrar una silueta inmóvil entre los árboles. Permanecía completamente quieta observándonos. Cuando uno de mis amigos dio un paso hacia ella, desapareció sin hacer el menor ruido. El camino de regreso parecía distinto al que habíamos recorrido horas antes. Los árboles formaban un pasillo cada vez más estrecho y la neblina reducía la visibilidad a pocos metros. Nadie hablaba. Solo escuchábamos nuestras propias pisadas y de vez en cuando un susurro lejano que repetía frases incomprensibles desde distintos puntos del bosque. Al llegar al lugar donde habíamos dejado la camioneta, sentimos un alivio enorme. Sin embargo, las puertas estaban abiertas y todas nuestras mochilas habían sido vaciadas sobre el suelo. Ningún objeto de valor había desaparecido. En cambio, alguien había colocado piedras formando un círculo alrededor del vehículo. En el centro,
Había una linterna encendida que no pertenecía a ninguno de nosotros. Uno de mis amigos levantó la linterna con la intención de apagarla. En ese instante escuchamos un grito desgarrador proveniente del bosque, mucho más fuerte que los anteriores. Sonó tan cerca que todos dimos un salto. Después comenzaron a escucharse varios gritos al mismo tiempo, como si decenas de personas pidieran ayuda desde diferentes direcciones. Subimos a la camioneta y encendimos el motor de inmediato. Mientras avanzábamos por el camino de terracería, las luces delanteras iluminaron varias figuras inmóviles a ambos lados del sendero. Permanecían de pie entre los árboles sin acercarse. Ninguna se movía. Todas parecían observar el vehículo mientras desaparecían lentamente detrás de la niebla. Conducimos durante varios minutos convencidos de que ya habíamos salido del bosque. Sin embargo, el camino volvía una y otra vez al mismo claro donde habíamos acampado. Reconocimos la fogata apagada y las huellas alrededor de las tiendas. Era imposible explicar cómo regresábamos al mismo sitio sin importar la dirección que tomáramos. Decidimos abandonar la camioneta y seguir el camino a pie esperando encontrar la carretera principal. Apenas avanzamos unos metros, escuchamos respiraciones muy cerca de nosotros. No provenían de un solo lugar. Parecía que varias personas caminaban entre los árboles siguiendo exactamente nuestro ritmo, aunque nunca lográbamos distinguir a nadie. De pronto, todas las respiraciones se detuvieron al mismo tiempo. El silencio fue tan absoluto que podíamos escuchar nuestros propios latidos. Entonces una voz masculina habló desde la oscuridad. Dijo con absoluta claridad el nombre de cada uno de nosotros. Nadie respondió. Retrocedimos lentamente mientras las linternas temblaban entre nuestras manos. Corrimos sin mirar atrás hasta encontrar nuevamente la camioneta. Esta vez el motor encendió al primer intento. Aceleramos con todas nuestras fuerzas mientras las figuras comenzaban a salir lentamente de entre los árboles. Permanecían inmóviles observándonos, pero cada vez eran más. Las luces alcanzaban a iluminar rostros pálidos que desaparecían apenas pasábamos frente a ellos. Finalmente encontramos la carretera y condujimos hasta una gasolinera abierta. Contamos todo lo ocurrido al encargado, esperando que llamara a la policía. Al escuchar el nombre del bosque guardó silencio durante unos segundos. Después dijo que no éramos los primeros en llegar aterrados durante la madrugada, asegurando haber escuchado personas pidiendo ayuda. A la mañana siguiente, los agentes revisaron la zona junto con personal de rescate. Encontraron nuestro campamento exactamente donde lo habíamos dejado. No hallaron rastros de otras personas ni señales de que alguien hubiera estado allí durante la noche. Las únicas huellas visibles eran las nuestras entrando y saliendo del bosque. Semanas después intenté olvidar lo sucedido. Una noche revisé los videos grabados con mi teléfono, esperando encontrar alguna explicación. En una de las grabaciones apareció un detalle que nadie había visto. Mientras enfocábamos los árboles, decenas de siluetas inmóviles observaban el campamento desde la oscuridad. Ninguna estaba allí cuando grabamos. Nunca regresé a ese bosque. Meses después supe que el terreno sería cerrado al público por varios incidentes ocurridos durante excursiones nocturnas. Lo último que vi relacionado con aquel lugar fue un reportaje donde mostraban imágenes tomadas por un dron. Entre los árboles aparecía un grupo de figuras mirando hacia la cámara. Al ampliar la grabación, una de ellas tenía exactamente mi rostro. Todo comenzó durante un viaje con 4 amigos por una carretera poco transitada. Habíamos salido sin un destino fijo y decidimos desviarnos hacia un pequeño pueblo que encontramos marcado en un viejo mapa turístico. Ninguno recordaba haber escuchado hablar de ese lugar. Pensamos que sería una buena oportunidad para descansar unas horas antes de continuar el recorrido al día siguiente. Llegamos poco antes del atardecer. El pueblo parecía completamente intacto. Las calles estaban limpias.
las casas bien conservadas y varios vehículos permanecían estacionados frente a las viviendas. Sin embargo, había algo que nos incomodó desde el primer momento. No vimos una sola persona caminando. Tampoco se escuchaban conversaciones, motores, música o animales. Solo existía un silencio imposible. Bajamos de la camioneta creyendo que todos estarían reunidos en alguna celebración o que el lugar había sido evacuado recientemente. Caminamos por la plaza principal llamando varias veces esperando que alguien respondiera. Ninguna puerta se abrió. Las ventanas permanecían cerradas. Aún así encontramos señales evidentes de que las casas habían estado ocupadas apenas unas horas antes de nuestra llegada. Entramos a una pequeña tienda cuya puerta permanecía abierta. Sobre el mostrador había productos recién acomodados, dinero dentro de la caja registradora y una cafetera todavía tibia. Todo parecía indicar que el encargado había salido de repente sin llevarse absolutamente nada. Aquello nos resultó inquietante. Nadie abandona un negocio dejando todo exactamente como si fuera a regresar minutos después. Mientras seguíamos explorando, escuchamos el sonido de una campana proveniente de la iglesia ubicada frente a la plaza. Corrimos pensando que finalmente habíamos encontrado a alguien. Al entrar, descubrimos el edificio completamente vacío. Los bancos estaban perfectamente alineados y varias velas seguían consumiéndose lentamente frente al altar. La campana continuó sonando durante varios segundos, aunque nadie se encontraba cerca del campanario. Salimos de la iglesia convencidos de que alguien intentaba asustarnos. Decidimos recorrer varias calles antes de marcharnos definitivamente. Conforme avanzábamos encontramos bicicletas tiradas, puertas abiertas y mesas con comida servida. Todo permanecía exactamente como si la vida del pueblo se hubiera detenido de un momento a otro. La sensación de abandono resultaba cada vez más difícil de explicar. Uno de mis amigos encontró un calendario colgado dentro de una vivienda. La fecha marcada correspondía a casi 10 años atrás. Pensamos que aquel lugar llevaba mucho tiempo deshabitado, pero los alimentos sobre la mesa no estaban descompuestos y el agua seguía saliendo de los grifos. Nada coincidía con el paso del tiempo. Cada descubrimiento hacía el ambiente todavía más inquietante. Mientras discutíamos qué estaba ocurriendo, escuchamos el motor de un automóvil arrancando a pocas calles de distancia. Corrimos pensando que por fin encontraríamos a un habitante del pueblo. Al llegar solo vimos un sedán detenido con las luces encendidas. El motor seguía funcionando, pero no había nadie en el asiento del conductor ni señales de que alguien hubiera escapado segundos antes. Intentamos abandonar el pueblo siguiendo la misma carretera por la que habíamos llegado. Conducimos durante varios minutos, hasta que una curva nos dejó completamente helados. Frente a nosotros, apareció nuevamente la plaza principal. Pensamos que habíamos tomado una calle equivocada, así que repetimos el recorrido por otra salida. El resultado fue exactamente el mismo. La tensión aumentó cuando todos los relojes dejaron de avanzar al mismo tiempo. Los teléfonos seguían encendidos, pero la hora permanecía inmóvil. Ninguna aplicación funcionaba correctamente y tampoco existía señal. Mientras intentábamos entender lo que ocurría, escuchamos voces lejanas provenientes de distintas casas. Parecía que varias personas conversaban en voz baja detrás de las paredes. Nos acercamos a una de las viviendas creyendo que finalmente habíamos encontrado sobrevivientes. Apenas cruzamos la puerta principal, las voces se detuvieron por completo. Revisamos cada habitación iluminando con las linternas. No había nadie. Sin embargo, el polvo acumulado sobre el piso mostraba decenas de huellas recientes que terminaban abruptamente frente a una pared completamente sólida. Regresamos rápidamente a la calle sintiendo que algo nos observaba. Entonces notamos un detalle que ninguno había visto antes. En varias ventanas comenzaron a aparecer siluetas inmóviles. No distinguíamos rostros por la oscuridad del interior, pero era evidente que alguien permanecía detrás del vidrio siguiendo cada uno de nuestros movimientos sin hacer el menor gesto. Uno de mis amigos decidió acercarse a una de aquellas ventanas. Apenas iluminó el cristal con la linterna, la silueta desapareció de inmediato.
Entramos a revisar la casa convencidos de que encontraríamos a la persona escondida. Todas las habitaciones estaban vacías. La única ventana era la misma que acabábamos de observar desde la calle y no existía ningún lugar donde alguien pudiera ocultarse. Mientras salíamos, escuchamos el sonido de varias puertas cerrándose al mismo tiempo por todo el pueblo. El eco recorrió cada calle durante varios segundos. Después comenzaron a encenderse luces dentro de distintas viviendas. Desde afuera parecía que los habitantes acababan de regresar a sus casas, pero las calles continuaban completamente desiertas y el silencio resultaba todavía más inquietante. Corrimos hacia la camioneta convencidos de que debíamos escapar antes del anochecer. Cuando intentamos arrancar, descubrimos que las llaves ya no estaban. Nadie recordaba haberlas sacado del encendido. Mientras buscábamos desesperadamente, escuchamos pasos caminando lentamente alrededor del vehículo. Nunca logramos ver a la persona que los producía, aunque rodeaban la camioneta sin detenerse. Los pasos cesaron de golpe. Levanté la vista y observé todas las ventanas del pueblo al mismo tiempo. Cada una mostraba una silueta inmóvil mirando directamente hacia nosotros. Permanecían completamente quietas. Ninguna levantaba la mano ni cambiaba de posición. Solo observaban en absoluto silencio, mientras la oscuridad terminaba de cubrir las calles. En ese instante escuchamos un motor acercándose desde la carretera. Un viejo autobús avanzó lentamente hasta detenerse frente a la plaza. Las puertas se abrieron solas. No había conductor ni pasajeros. Aún así, el motor permanecía encendido. Sobre el parabrisas alguien había escrito con el polvo una frase sencilla: «Todavía falta un lugar». Sin pensarlo 2 veces corrimos en dirección contraria hasta encontrar una brecha que descendía hacia un arroyo seco. Caminamos durante casi 1 hora entre la maleza hasta que finalmente alcanzamos la carretera principal. Al mirar hacia atrás, el pueblo había desaparecido por completo. En su lugar, solo quedaba un terreno cubierto por árboles y ruinas antiguas. Al día siguiente regresamos acompañados por autoridades locales para explicar lo sucedido. Después de revisar la zona durante varias horas, encontraron únicamente los restos de construcciones demolidas hacía décadas. Un historiador nos mostró documentos donde se describía el abandono total del pueblo tras la desaparición inexplicable de todos sus habitantes en una sola noche. Pensé que aquella pesadilla había terminado. Semanas después recibí por correo un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía antigua de la plaza principal. Al darle la vuelta descubrí una fecha escrita a mano. Correspondía exactamente al día de nuestra visita. Entre las personas retratadas aparecíamos nosotros 5, inmóviles frente a la iglesia, como si siempre hubiéramos formado parte del pueblo desaparecido. Todo comenzó cuando 4 amigos y yo decidimos explorar una antigua mina abandonada durante un viaje por la sierra. Un conocido nos habló de aquel lugar asegurando que había permanecido sellado durante décadas tras un derrumbe fatal. La curiosidad terminó venciendo al sentido común. Llegamos al sitio poco antes del atardecer sin imaginar que aquella decisión cambiaría nuestras vidas para siempre. La entrada principal estaba cubierta por planchas oxidadas y enormes bloques de concreto agrietado. Alguien había abierto un pequeño acceso entre las rocas suficiente para que una persona pudiera entrar agachada. No encontramos vigilancia, señales recientes, ni vehículos cerca. Solo un viejo letrero advirtiendo que el ingreso estaba prohibido por riesgo de derrumbes y gases acumulados bajo tierra. Encendimos las linternas y avanzamos lentamente por el antiguo túnel. El aire era frío y pesado, pero todavía respirable. Las paredes conservaban viejos rieles oxidados donde antes circulaban los carros mineros. Todo permanecía cubierto por polvo y humedad. Aún así encontramos huellas recientes marcadas sobre el suelo, como si varias personas hubieran recorrido aquel mismo camino pocos días antes. Después de casi 20 minutos llegamos a una amplia galería,
donde descubrimos herramientas modernas, botellas de agua vacías y restos de comida. Aquello demostraba que alguien utilizaba la mina pese a estar oficialmente clausurada. Mientras fotografiábamos el lugar, escuchamos un fuerte golpe metálico proveniente de un túnel lateral. El sonido retumbó por toda la mina antes de desaparecer completamente. Creímos que podía tratarse de otros exploradores y decidimos seguir el ruido para advertirles de nuestra presencia. Caminamos varios minutos iluminando el estrecho pasaje hasta encontrar una vieja radio de comunicación apoyada sobre una roca. Estaba cubierta de polvo pero seguía encendida. De pronto comenzó a emitir una voz entre fuertes interferencias. Alguien repetía desesperadamente que no dejaran salir a nadie de la mina. Nos quedamos inmóviles escuchando aquella transmisión. La voz sonaba agotada y apenas podía entenderse entre el ruido estático. Repetía la misma advertencia una y otra vez, como si llevara horas intentando comunicarse. De pronto dejó de hablar durante varios segundos. Después susurró que algo se estaba moviendo dentro del túnel principal y que ya podía escuchar sus pasos acercándose lentamente. Intentamos responder utilizando la radio, pero solo obtuvimos una fuerte interferencia. Mientras uno de mis amigos manipulaba el aparato, otro descubrió huellas recientes sobre el polvo. Eran demasiado profundas para pertenecer a una sola persona y seguían internándose hacia una galería mucho más estrecha. Lo extraño era que no existían huellas de regreso. Todas desaparecían dentro de la oscuridad. Decidimos regresar antes de seguir explorando, pero al volver encontramos un derrumbe reciente bloqueando el túnel por donde habíamos entrado. Las piedras todavía desprendían polvo y pequeños fragmentos seguían cayendo desde el techo. Intentamos mover algunos bloques sin éxito. La única salida posible era continuar por un antiguo pasaje señalado en un plano oxidado sujeto a la pared. Mientras avanzábamos por aquel nuevo túnel, comenzamos a escuchar golpes metálicos a intervalos regulares. Sonaban como si alguien utilizara una herramienta contra las paredes de la mina. Cada vez parecían más cercanos. Gritamos esperando una respuesta, pero los golpes cesaron de inmediato. El silencio que siguió fue todavía más inquietante que cualquier otro ruido. Llegamos a una sala donde permanecían varios cascos mineros alineados sobre una banca. Todos estaban cubiertos de polvo, excepto uno. Parecía haber sido utilizado recientemente. Junto a él encontramos una libreta húmeda con anotaciones incompletas. Las últimas páginas describían que las transmisiones de radio seguían escuchándose muchos años después del cierre oficial de la mina. Continuamos avanzando siguiendo unas antiguas marcas pintadas sobre la roca. El aire se volvía más pesado con cada metro recorrido y nuestras linternas comenzaban a perder intensidad. Entonces, escuchamos una respiración lenta proveniente de un túnel lateral. Iluminamos el lugar de inmediato, pero solo vimos herramientas abandonadas y un viejo carro minero cubierto por una gruesa capa de óxido. La radio volvió a encenderse sola. Esta vez la voz mencionó exactamente el número de personas que nos encontrábamos dentro de la mina. Después comenzó a describir nuestra ubicación con una precisión imposible. Aseguró que no siguiéramos avanzando porque ya era demasiado tarde. Antes de perder la señal añadió una frase que ninguno logró olvidar. Ya los encontró. Apresuramos el paso hasta llegar a una enorme cámara subterránea, sostenida por pilares de madera muy deteriorados. En el centro, había un viejo ascensor industrial detenido entre dos niveles. Las puertas permanecían abiertas y el mecanismo llevaba décadas sin funcionar. Sin embargo, mientras lo observábamos, la plataforma comenzó a subir lentamente desde las profundidades completamente a oscuras. Cuando el ascensor llegó hasta nuestra altura, comprobamos que estaba vacío. Aún así, seguía balanceándose como si alguien acabara de descender de él. En el suelo encontramos una lámpara encendida y un equipo de radio idéntico al que habíamos escuchado minutos antes. Ambos parecían nuevos, aunque todo alrededor mostraba décadas de abandono y humedad. Uno de mis amigos descubrió una escalera metálica que conducía hacia un conducto de ventilación.
Pensamos que podía llevarnos nuevamente al exterior. Apenas comenzamos a subir, escuchamos un fuerte estruendo detrás de nosotros. Al iluminar el fondo del pozo, vimos que el ascensor descendía otra vez por sí solo, mientras los golpes metálicos regresaban desde las galerías inferiores. Tras varios minutos alcanzamos un túnel mucho más estrecho. La esperanza duró muy poco. El conducto terminaba en una enorme compuerta sellada desde el exterior con gruesas placas de acero. Sobre el metal todavía podía leerse una fecha grabada junto a una advertencia oficial que prohibía volver a abrir aquella sección bajo cualquier circunstancia. Mientras buscábamos otra salida, escuchamos pasos aproximándose por el mismo túnel que acabábamos de recorrer. Iluminamos el pasillo, esperando encontrar a otra persona atrapada. No apareció nadie. Sin embargo, las pisadas continuaban acercándose con absoluta claridad sobre el suelo cubierto de polvo. Lo más inquietante era que no dejaban ninguna huella visible. Finalmente encontramos un antiguo conducto de mantenimiento que desembocaba cerca de la entrada principal. Logramos salir poco antes del amanecer completamente agotados. Cuando volvimos la vista hacia la mina, la radio que uno de mis amigos había guardado comenzó a emitir nuevamente la misma voz. Esta vez solo dijo una frase antes de apagarse para siempre. Falta uno. Horas después revisamos las grabaciones realizadas con nuestras cámaras. En casi todos los videos se escuchaban claramente los golpes metálicos y las transmisiones de radio. Lo aterrador apareció en la última grabación. Mientras caminábamos por el túnel principal, podía verse una figura inmóvil observándonos desde el fondo de la galería antes de desaparecer lentamente entre el polvo. Semanas más tarde las autoridades inspeccionaron la mina tras conocer nuestro relato. Confirmaron el derrumbe, pero aseguraron que nadie podía haber permanecido allí durante tantos años. Lo último que recibí fue un paquete sin remitente. Dentro venía la radio completamente apagada y una hoja cubierta de polvo. Solo tenía escrita una frase: la transmisión continúa. La próxima respuesta será desde afuera. Gracias por llegar hasta el final. Si disfrutaste estas historias, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y podamos traer más relatos de terror en cada video. Déjanos tu comentario y nos vemos muy pronto.